Los relatos del gato. Mucho se dice acerca del tema de la brujería. Algunas personas creen que es real y que puede hacerse mucho daño a través de esta. Hay quienes piensan que no existe, y algunos otros creen que incluso con solo desear el mal a alguien es suficiente para afectarle. Acompáñenme, les voy a contar una historia real que les sorprenderá. Estás entrando al rincón de los relatos del gato, y estoy seguro que la curiosidad te llevará al miedo. El infierno en la familia. Hola a la audiencia de este podcast. No quiero decir mi nombre real, por ello, diré que mi nombre es Ángel y soy de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Mi historia empieza resumidamente cuando mi padre enfermó. Todo ocurrió muy rápido y de manera extraña. Fue de un día para otro y sin explicación alguna. Lo que sí sé fue desde cuándo inició todo y hoy se los comparto. Mi papá era un señor sano, muy fuerte y lleno de vitalidad. Siempre se le veía haciendo su trabajo y otras cosas por aquí y por allá. Cuando mis abuelos fallecieron, mi padre y nuestra familia heredamos el terreno donde vivíamos y donde mi papá con sus ahorros construyó. Era aquel un lugar algo grande. Mi padre también heredó unas tierras aparte de aquel terreno, cosa que le molestó a sus 3 hermanos. Pero le heredaron con justas razones, ya que él era el único que siempre vio por mis abuelos, y sus hermanos siempre fueron ajenos, ausentes y un tanto indiferentes a ellos. Por ello, al morir los abuelos, mi padre recibió la mayoría de los bienes. Al morir el abuelo, mis tíos y mi papá se reunieron para checar los asuntos de la funeraria, a lo cual se dieron cuenta que el abuelo se había prevenido y ya contaba con sus gastos fúnebres cubiertos. Tal era la apatía de los hermanos de mi papá, que incluso un tío recuerdo que dijo aquel día: bueno, al menos el viejo ya no va a dar más lata, una cosa menos de qué preocuparnos. A lo que mi padre, con voz fuerte, le dijo que mejor guardara silencio y respeto, o que mejor se marchara. Al llevarse a cabo el funeral y el entierro, nos reunimos los familiares cercanos en casa de los abuelos. Empezamos a limpiar mi mamá y yo y la esposa de un tío. Mientras lo hacíamos, escuchamos como otro tío, con un tono despreciativo, dijo: «¿Y pues cómo le vamos a hacer con las cosas del viejo? ¿Cómo nos las vamos a repartir?» Mi papá se levantó de su silla ya molesto y lo empujó, contestándole: «Ustedes hablan como si nuestro padre hubiera sido una carga para ustedes, y aún así quieren quitarle sus cosas, que no piensan que ustedes jamás le dieron algo a él». Mamá se acercó a mi papá y le dijo que guardara la calma. Papá solo dijo que eso tendría que verlo un abogado y checar si mi abuelo hizo algún tipo de testamento. Nos fuimos a casa y todo estaba bien. Papá algo molesto y mamá calmándolo. A los días, alguien llegó a la casa. Era el abogado. Se presentó y de inmediato se reunieron todos en la sala a platicar del tema de la herencia. Aquel abogado le dijo a mi papá que el abuelo sí había dejado un testamento, en el cual él era el heredero mayoritario, cediéndole en ese testamento su casa y otras tierras que tenía. Para los otros 3 hermanos solo había dejado un terreno, el cual se debía dividir en partes iguales para los 3. Mi papá conmocionado lloró y me abrazó, pero prontamente se recuperó. Sé que él sabía que esa noticia no le daría la misma emoción a sus hermanos, los cuales esperaban como hienas hambrientas. Papá le dijo al abogado que si de favor podría citar a todos para darles la noticia. Aquel día, cuando el abogado dio el comunicado, mis tíos vieron a papá con una mirada de horror, como si sus miradas fueran pistolas listas para dispararle. Lo veían fijamente
y le reclamaban que de seguro él había manipulado el testamento del abuelo. Los tres se opusieron y dijeron al abogado que eso no podía ser así, que cómo se podía revocar aquel decreto del abuelo, que no era justo lo que aquel testamento decía. El abogado les respondió diciéndoles: esa es la voluntad de su padre, y él aún contaba con lucidez cuando escribió el testamento. Solamente se puede dividir en partes iguales en caso de que Javier, quien es el heredero mayoritario, no estuviera con vida. El abogado dio las gracias y se retiró, y dijo que los esperaba en su despacho para ver sus honorarios pendientes y hacer el traspaso de las propiedades. Todos molestos se fueron del lugar. Días después, papá acudió a dicha cita de repartición y al parecer todos los hermanos fueron a morder el anzuelo también. Al regresar, papá dijo que la casa de los abuelos la dejaría por si alguno de los hermanos no tenía donde quedarse, y que en los terrenos se dedicaría a cultivar frutos. A la semana mi tío Joaquín y mi tía Adelaida, que eran los más jóvenes de mis tíos, visitaron a mi papá y le propusieron vender los terrenos que recién había recibido. Esto sería a través de una inmobiliaria, mencionando que ellos arreglarían todo y que solo se les diera un porcentaje por cerrar la venta. Papá obviamente se negó, ya que mi abuelo siempre quiso cultivar en esos terrenos, pero cuando empezó a enfermar la abuela y él, ya no lo había hecho. Mis tíos se molestaron demasiado. Le dijeron que era lo menos que podía hacer por ellos, ya que con lo que se les había heredado, no les alcanzaba para nada. Mi tía Adelaida se acercó a mi papá y le dijo con un tono amenazante: si esa es tu última decisión, Javier, entonces atente a las consecuencias. Vas a saber de nosotros muy pronto. Mi papá, erguido y en su postura, le insinuó que esa era su decisión y que se debía respetar. Al paso del tiempo llegó nuevamente mi tío de visita a mi casa y papá no estaba. Mi tío me dijo que si lo podía esperar. Yo no le presté atención, solo le dije que sí y corrí a jugar videojuegos. Pero a los 5 minutos escuché que mi tío cerró el portón. Corrí a asomarme por la ventana y lo vi yéndose hacia su auto para irse. Al mes, mi papá enfermó. Tenía un dolor en la espalda y como había estado yendo a mover las tierras de los terrenos, pensamos que había sido por el esfuerzo. A la siguiente semana, mi papá tenía dolor en los pies y ya no pudo ir al terreno a trabajar. A esto se le agregó un dolor de cabeza, temperatura y tos. Le dije a mi papá que fuéramos al doctor, pero él se negó. Sin embargo, al día siguiente se retractó y me pidió que lo acompañara. Como pudimos, mamá y yo lo ayudamos a pararse y a subirlo al carro. Llegamos al doctor y dijo que probablemente era cansancio, pero que le preocupaba lo de la fiebre, que tal vez tenía algún tipo de infección por haber estado en el terreno. Le mandaron a hacer análisis. Fuimos al laboratorio y los resultados salieron negativos a algún virus o enfermedad. El médico dijo que estaba perfectamente bien de salud a sus 65 años, que tal vez solo era el cansancio de haber trabajado y quizá un leve resfriado. Le recetó algo y lo llevamos a casa. Al poco, papá ya se veía amarillo, demacrado y mucho más flaco. No tenía apetito. Nos costaba darle de comer porque no quería ni siquiera probar alimento. Fuimos al médico nuevamente a pedirle que pasara a visitarlo porque papá no se veía nada bien. Cuando lo vio, le sorprendió bastante verlo en aquel estado. Incluso le preguntó que qué había hecho, porque se veía peor. Le recomendó que no se levantara, que él tenía que reposar. Le dijimos al doctor que eso había hecho desde la última vez que fue a visitarle al consultorio. Este se sorprendió y dijo que le mandaría a hacer otros análisis y le recogió una muestra de sangre nuevamente para los estudios. Sin embargo, esto fue demasiado tarde. A los 2 días, mi papá murió. Y fue de una manera inexplicable, teniendo una excelente salud. Marqué al doctor para preguntarle si podía ir a hacernos el certificado de defunción, y él mismo no lo podía creer. Llegó a los 30 minutos
y consigo llevaba los análisis que le había hecho, los cuales decían que mi papá estaba perfectamente bien de salud. El doctor no supo qué decir, nos hizo el certificado y se retiró. Nosotros éramos muy devotos de la religión católica, así que acudí a la iglesia. Hablé con el padre pidiéndole una explicación a la extraña manera de morir de mi padre. El sacerdote dijo no saber qué había ocurrido, pero me dijo que a veces hay fuerzas misteriosas más allá de nuestra comprensión, que pueden hacernos daño e incluso acabar con la vida de una persona. Al funeral fue mucha gente, ya que mi papá era bien querido por los cercanos, pero de su familia solo llegó mi tío Alejandro. Mis otros tíos no se presentaron. Mi mamá y yo estábamos muy tristes. Yo me sentía completamente inquieto. No podía creer cómo papá murió de la nada y tan rápido. Busqué respuestas en la iglesia y nadie me decía algo más que orara por él. Pero no lo hice, porque ninguna oración traería de regreso a mi padre. Yo estaba muy molesto con la vida y con todo. Busqué al médico nuevamente y no me supo dar detalle de su muerte. En su acta de defunción decía que había muerto de causas naturales. Sin embargo, papá no había muerto naturalmente. De eso estaba seguro. Tiempo después fuimos a unas cabañas a acampar y a pasar la noche al aire libre. Conocí gente nueva y entre ellos conocí a Estrella. Estrella era una chica misteriosa, la cual me confesó que ella podía ver y sentir cosas. Y ya entrando en confianza con ella, le conté al caer la noche lo sucedido con mi papá. Ella se mostró interesada y me dijo: al parecer a tu papá le hicieron un trabajo. Alguien que le tenía mucho coraje y envidia. Estoy seguro que fueron personas que querían algo que él tenía. Pronto todo fue más claro. Recordé las palabras de mi tía cuando lo amenazó y la visita misteriosa de mi tío buscando a mi papá. Atando cabos, todo tenía sentido ahora, porque días después de eso, papá enfermó. ¿Pero cómo hicieron eso? Es que creo saber quién o quiénes fueron. Ella se mostró intrigada y me respondió: es un ritual extraño, se hace decapitando un animal y se usa una foto de la víctima y otras cosas que se ponen debajo de la cama o encima de ella para que puedan afectar a la persona. Al poco, esta empezará a deteriorarse sin motivo alguno, y si no se descubre a tiempo, el deterioro llega a provocar incluso la muerte de la víctima. Quedé conmocionado, justo eso le había pasado a mi papá. Yo le pregunté que si ese trabajo puede afectar a alguien más que viva en el mismo lugar. Estrella respondió que por lo regular son trabajos dirigidos directamente hacia la persona. Al final Estrella me dijo: ve a tu casa y busca lo que dejaron, y rézale a San Benito. Limpia tu casa y no agarres con la mano lo que sea que encuentres, ya que está cargado de mucha mala energía. Le pregunté que cómo podía hacer para que los que hicieron eso paguen por su mala acción. Esos trabajos siempre se regresan sin que uno interfiera. Tú enfócate en ti y en tu mamá, y salgan adelante y récenle a tu padre. Me quedé callado y pensativo. Todo lo que acababa de escuchar me había llenado la cabeza de cosas y conjeturas. Al día siguiente, llegado el amanecer, me fui de la cabaña y me dirigí hacia mi casa. Llegué y empecé a buscar en el que era el cuarto de mi papá, pero no encontré nada. Mi mamá, extrañada, me preguntó que qué buscaba. Mamá, cuando lo encuentre te lo explico, le respondí. ¿Pero qué buscas, hijo?, se dirigió a mí nuevamente. Le respondí nuevamente a mi madre con un tono más ansioso. Es algo que no es de nosotros, mamá. No sé exactamente qué es, pero te pido que confíes en mí. Busqué por todos los lados del cuarto y en las otras habitaciones, pero no encontré nada. Estaba desilusionado. Pensé que Estrella me había visto la cara y que todo eran mentiras. Me sentí completamente frustrado. Me senté en el sofá con un suspiro de cansancio y me puse a contarle a mi mamá lo que me había pasado, lo que me había contado Estrella, y que habíamos llegado a la conclusión de que a mi papá, mis tíos lo habían matado.
Mi mamá hizo una cara de sorpresa y me dijo que eso no era verdad, que papá se había enfermado de estrés por la responsabilidad tan grande que se le había encomendado. Ahí cerré todo este caso de mi mente. Aparentemente, ya no había nada más que buscar. Simplemente, mi papá había muerto de alguna enfermedad compleja y no había más que eso. Pero no fue hasta que un día en temporada de lluvia empezó a gotear el techo y como la casa tenía teja, mamá me dijo que subiera a cambiarlas. En ese momento sería complicado y lo pospuse, pues además tenía trabajo que hacer. Pero cuando llegó el momento de cambiar las tejas, subí utilizando una escalera de mano. Ya estando en el techo, empecé a barrer. Había muchas hojas del árbol mojadas y pegadas, así que empecé a barrerlas con más fuerzas para despegarlas, y fue así que descubrí una bolsa negra, la cual tomé con la mano y la aventé hacia abajo junto con la demás basura. En ese momento no me había llamado la atención aquella bolsa. Cuando terminé, bajé a recogerla y había plumas de ave que salían porque atravesaban el plástico. Cuando empecé a desenvolverla con cuidado, apoyándome con el recogedor, para mi sorpresa vi más plumas. Abrí más la bolsa y en esta se encontraba un gallo muerto y atado con un extraño hilo. De entre sus restos escurría un líquido raro y la pestilencia era insoportable, al grado que casi vomito. No quise abrirla más. Me tapé la nariz y mejor la metí en la bolsa más grande para no ver lo que contenía. Recordé inmediatamente lo que me dijo Estrella. Esta bolsa estaba justo arriba de la habitación de mi papá. Nuevamente, todo lo recordé y todo se acopló perfectamente. Estoy seguro que sí fueron mis tíos. Ellos habían matado a mi papá utilizando brujería. Le hablé a mi mamá y al fin me creyó. Mi mamá era muy cerrada, ni siquiera creíamos en eso. Pero todo era más claro ahora. Mamá y yo decidimos que no haríamos venganza ni nada, que nos enfocáramos a orar por mi papá y por nosotros, porque la vida iba a seguir su curso e iba a cobrársela con quien resultara responsable. Si mis tíos fueron, entonces ya llegará el momento de que la vida les haga pagar por tan cruel acto, y a nosotros solamente nos tocará verlo. Esa noche, mi mamá y yo nos dedicamos a rezarle a San Benito, y somos ahora más acercados a la iglesia. Este ha sido un suceso muy lamentable que quise compartir con ustedes, una situación que marcó a mi familia y que en su momento nos trajo una de las tristezas más grandes que hemos vivido. Esta ha sido una historia realmente perturbadora. Creo que la envidia puede sembrar la semilla de la más terrible maldad en las personas, llevándolas a cometer actos de lo más bajos y siniestros. Si te ha gustado, por favor regálame un like y comparte este video en tus redes. Antes de despedirnos, quiero mandar algunos saludos. Primero a Pablo Dragnil y una felicitación a su esposa Jessica Marisol, que cumple años este 22 de febrero. Un abrazo para ambos y que se la pasen muy bien en su celebración. Nos guardan un pedazo de pastel. También un agradecimiento muy grande a todas las personas que están semana a semana viendo y comentando en los videos. A Dama de Negro, al buen amigo Kiotis, a Margot Regan, a Marilyn T, Adrián Segura, Susana Carrera, Olga, a Yo Soy Gaby, Misterios Tops y a María Josefa. Su apoyo es vital para este canal. Y así me despido deseándoles que esta noche la curiosidad los haya llevado al miedo.